Y bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a carabotarradio.com al programa Al Grano. Hoy tenemos como invitado al profesor César Pérez Guevara. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, recordamos que en la dirección nos acompaña Mirla Castellanos, en la producción del Grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jaylin Acevedo y ante los micrófonos quienes habla Yasmín Roger. Comenzamos con buena música y de inmediato nos venimos con nuestro invitado del día de hoy, el profesor César Pérez Guevara. Y a continuación ya tenemos aquí con nosotros al profesor César Pérez Guevara, un tema que quedó pendiente por continuar porque obviamente demanda mucha atención y muchísima información, es y la vida no solamente como ser humano, como político, como dictador de Marcos Pérez Jiménez. En días pasados, en semanas pasadas, mejor dicho, antes del Día de la Madre, tuvimos la oportunidad de conversar y hacer un briefing sobre las similitudes de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez con otras dictaduras. Bueno, esas similitudes son cuesta arriba que tratar de imaginarse que puedan ser iguales cuando los tiempos fueron distintos. Geográficamente el mundo estaba compuesto de una forma totalmente distinta. Las poblaciones venían de gobiernos con unas características muy particulares, entonces no se puede comparar, salvo que se quiera comparar la parte mala. O sea, pues, tantos muertos, tantos presos, eso sí se puede comparar, pero es muy cuesta arriba. Y esa es una manía que tiene el venezolano de tratar de comparar un gobierno con el otro. Y yo creo que no es viable. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Arrancamos con Marcos Pérez Jiménez. Usted me habló de él como presidente, me habló como un hombre político. Pero ¿en qué momento se distancia Marcos Pérez Jiménez de la política, entre comillas, democrática, y entra de lleno en una visión totalmente cerrada como el de un dictador? Hola, querida Yasmin, ¿cómo estás? Saludos a ti y a todos los que escuchan este espacio. Mira, Pérez Jiménez es una de las figuras más paradigmáticas del siglo XX venezolano, hay que decirlo, ¿no? A veces, precisamente por lo que ha sido nuestro devenir histórico, en ocasiones se suele de algún modo tergiversar un poco la figura de Pérez Jiménez de bando y bando, es decir, hay radicalidades de cada sitio. Entonces, muchas veces sectores que están en las antípodas del pensamiento, pues opinan una cosa totalmente diferente a lo que pasó con Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Pero Pérez Jiménez sirvió para la democracia y Pérez Jiménez sirvió para el autoritarismo, lo cual parece un contrasentido, ¿no? ¿Cómo que un mismo hombre puede realizar ambas posiciones? Bueno, ¿Cómo es eso? Explíquese, por favor. a ver, recordemos que a pesar de que Eleazar López Contreras y César Medina Angarita hayan sido los herederos del gomecismo y hayan pretendido abrir un poco la democracia, que en efecto lo hicieron, eran hombres probos, eran hombres leales, no se había abierto plenamente la democracia. Es decir, había instituciones, por supuesto, pero aquí no había elecciones universales directas y secretas. Aquí sencillamente votaba pues un grupito de personas y ya no. Eso entre otras circunstancias que hemos entendido posteriormente, como hemos visto en la Carta Democrática Interamericana, que la democracia no se acaba solamente en elecciones, también tienes que tener, por supuesto, separación de poderes, respeto a la disidencia política, respeto a los derechos humanos, ¿sabes? Hay una cantidad de circunstancias que deben existir para que tenga democracia. Ninguna de ellas existía con Medina Angarita, aunque Medina Angarita no persiguió, debo decirte, él no persiguió políticamente a nadie, pero sí por lo menos las universales, directas y secretas elecciones no existían. ¿Qué pasa? Marco Evangelista Pérez Jiménez es el principal capitán de un golpe de Estado que se da el 18 de octubre del año 1945. Él lo da junto con otros oficiales por motivo de que ellos sentían que mientras estuvieran allí los viejos oficiales gomecistas, ellos no iban a poder seguir ascendiendo en el ejército. Pero esto sirve porque ellos hacen una alianza con los hombres de Acción Democrática y Acción Democrática se monta en el golpe y toman el poder. Precisamente Rómulo Betancourt es el presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Entonces, curiosamente, poco se sabe que Pérez Jiménez, el primer golpe de Estado en el cual es el principal cabecilla, es para colocar en el poder a los hombres de Acción Democrática, quienes inmediatamente redactan la Constitución del año 1947 y se dan nuestras primeras elecciones universales directas y secretas. Pero no se puede llamar eso un golpe, ¿o sí? Bueno. No, ¿sí o no? O sea, explíquese por qué sí, por qué no. Es todo un temazo porque los historiadores tienen diferentes puntos de vista. Hay quienes consideran que en efecto es un golpe de Estado porque por más que sea es un acto de fuerza en contra de un gobierno
elegido conforme a las formas legítimas de ese momento, que en este caso vendrá a ser Isaías Medina Angarita. La posición de los adecos, por lo menos de los historiadores adecos, es de que eso no es un golpe de Estado, es una revolución de octubre del año 1945, una revolución democrática en contra de los vestigios que quedaban del totalitarismo. Pero una revolución apoyada y avalada por una parte militar. Totalmente. Entonces, es una contradicción. Es una contradicción Sí, cuya contradicción ahorita, en estos momentos, sería muy interesante ver si algunos historiadores que estuviesen con vida, de los que usted ha mencionado, sería interesante ver cómo pueden diferenciar ese golpe y esa revolución de la revolución que llevó a Chávez al poder. Mira, yo te diría por lo menos lo siguiente. Yo creo que la principal cabeza que debemos nosotros leer al momento es don Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela, además de que fue un hombre extremadamente culto, él escribió mucho. O sea, Betancourt tiene obra escrita de primera calidad, entre ellos sus libros por antonomasia, que es Venezuela, Política y Petróleo. En Venezuela, Política y Petróleo, él hace un análisis de ese movimiento. Y él dice... ¿Y lo cataloga como? La revolución de octubre. Solamente como la revolución. No, vamos, él también dice que es un golpe armado, pero él dice que lo que ocurrió fue que ellos le pidieron a Isaías Medina Angarita que realizara los cambios que debían existir para una democracia plena, y que Medina, en la reforma que hace en el 45, la Constitución, no lo hace. Entonces él dice, no había otro camino para la democracia sino a través del movimiento armado. Betancourt lo justifica de esta manera. Pero claro, Pérez Jiménez, cuando uno revisa sus memorias, lo que yo llamo sus memorias, que es ese libro que se llama Habla el General, de Agustín Blanco, que es una de las pocas, pocas, son muchísimas entrevistas que le hace Pérez Jiménez, ya bastante mayor, que él dice todo. Él habla todo y echa en cuento y dice todo lo que opina, y son opiniones realmente, vaya, sí, porque Pérez Jiménez era como era. Bueno, Pérez Jiménez de este modo, él dice que sencillamente él apoyó este movimiento armado, pero cuando se dio cuenta que Betancourt no era más que un demagogo, él se quiso desentender. Claro, las personas que están en contra de Pérez Jiménez, incluyendo Betancourt, dicen que Pérez Jiménez se puso bravo porque no le dieron ningún puesto militar a él, ningún puesto de poder a él, se lo dieron a Carlos Delgado, y Pérez Jiménez quedó hacia nada más hacia las Fuerzas Armadas. Pérez Jiménez dice que él no quiso ir a Miraflores para que le dieran ningún cargo porque no estaba de acuerdo. O sea, son dos posiciones y son protagonistas principales del hecho. Son posiciones, pero yo no creo que esa sea la razón, de repente la que exhibieron, pero de fondo tiene que haber existido yo creo que, mira, el poder es así, ¿no? El poder tiene sus propias pugnas. Y cuando le dan golpe de Estado a Medina Angarita, resulta que Pérez Jiménez está preso en Miraflores porque Medina Angarita se da cuenta que él es uno de los conspiradores y lo manda a meter preso en los calabozos de Miraflores, que poca gente sabe que en Miraflores hay calabozos también, ¿no? Bueno, cuando Medina Angarita se da cuenta que el levantamiento popular es de tal magnitud que él puede aplastarlo, pero va a tener que derramar mucha sangre, él va hasta donde Pérez Jiménez, saca su sable y le dice, yo me rindo, yo no voy a ser el responsable del derramamiento de sangre de venezolanos, prefiero irme. Ese es Medina Angarita, o sea, es un hombre que te digo, un hombre bueno, curiosamente. Medina Angarita, de hecho, este es uno de los cuentos que uno siempre habla, es el único presidente venezolano que no andaba con escolta, no andaba con escolta. Sobre todo es el pensamiento de los años 40 en Venezuela, particularmente de Medina Angarita. Bueno, Pérez Jiménez entonces acompaña a Medina Angarita apresado, pero como un presidente apresado, ¿no? A lo que hoy en día es el cuartel de la montaña, que era el museo militar alguna vez, que alguna vez fue una escuela. Y cuando él va subiendo, hay unos balazos todavía de unas personas que todavía están peleando, entonces, y pasan muy cerca, ¿no? Y dice Pérez Jiménez en su memoria, bueno, yo lo que estaba era rezando, que una de esas balas no le fuera a dar a Medina Angarita, porque si no también me habrían clavado ese muerto a mí, ¿no? Al final no pasa, él no llega hasta Miraflores, y él prefiere quedarse solamente en las Fuerzas Armadas. ¿Qué ocurre? A partir de ahí comienza una etapa que se llama el trienio adeco. Pero ya va. Antes de comenzar esa etapa, porque vamos con una etapa que oscila en ¿cuáles años? Estamos en el año 1945, ahorita 1945. Ok, y la etapa a continuación es... 1945-1948. Entonces, antes de entrar y acercarnos a 1948, porque estamos en 1945, vamos con un compromiso de carabotarradio.com del programa El Grano, y al regreso continuamos nuestra conversación con el profesor César Pérez Guevara, cuyo tema hoy es Marcos Pérez Jiménez. Al regreso. Bien, regresamos y continuamos nuestra conversación del día de hoy en compañía del profesor César Pérez Guevara, hablando de Marcos Pérez Jiménez, que son dos cosas totalmente diferentes y dos hombres totalmente diferentes. Adiós, gracias.
estamos en compañía del profesor César Pérez Guevara, tema Marcos Pérez Jiménez, estábamos en 1945 y ahorita vamos en el trienio. ¿Qué fue lo que pasó entre 1945 y 1948? Políticamente. Esto es un temazo y todo lo que yo diga va a ser controversial. Todo lo que yo diga a partir de ahora va a haber gente que va a estar muy contenta y va a haber gente que va a estar muy brava. Yo voy a intentar ser lo más objetivo. Vamos como la canción, pasito a pasito. Vamos pasito a pasito, porque esto es controversial y esto va a hablar mucho también porque es Pérez Jiménez la pieza angular de todo este proceso, a pesar de que en un primer momento no esté en la primera página, ¿no? ¿Qué ocurre? Los adecos, una vez que toman el poder en el año 1945, sí es verdad que llevan adelante las transformaciones democráticas para una democracia plena de ese momento, fundamentalmente encausados a través de lo que son los comicios universales, directos y secretos. Okay. Constitución del año 1947, vemos que nada más y nada menos que, imagínate tú cómo éramos los venezolanos en ese entonces y cómo nos admiraba el resto de países de América, que el presidente de nuestra Asamblea Nacional Constituyente era un abogado brillante, que además fue uno de los grandes poetas de Hispanoamérica, que era don Andrés Eloy Blanco. Imagínate, presidente, ¿no? Luego también se da, en esta Asamblea Nacional Constituyente, se da el reglamento electoral que permite que voten todo el mundo. Las mujeres votan por primera vez, o sea, las mujeres nunca habían votado. Pasan a ser las mujeres ahora un sujeto político. Es triste, porque hasta el año 1946 las mujeres no eran sujeto político. O sea, Medina Angarita dicen que él le dio las elecciones, es mentira. Él le dio unas elecciones en el año 45 para que eligieran algunos cargos municipales. O sea, sinceramente, eso es hasta humillante. Eso las mujeres no podían entonces votar. Pero se logró, que no importa. En algún momento se tenía que claro. lograr. Entonces esto ocurre en este trienio ADECO, ¿no? Eligen a las grandes autoridades, y te imaginas las que como Acción Democrática eran los más populares, la gran mayoría de los cargos de la Asamblea Nacional Constituyente son ADECOs. Andrés Eloy Blanco era ADECO. Bueno, se dicta la Constitución del año 1947, es una constitución fundamentalmente de tinte socialdemócrata, pero bueno, era democrática, y a través de la misma se dan las primeras elecciones universales, directas y secretas para presidente de la República, y gana don Rómulo Gallegos. Pero gana que le da, bueno, una felpa le da a Rafael Caldera, que era el candidato que estaba en contra, ¿no? Y Gustavo Machado del Partido Comunista no tiene casi ningún voto. ¿Qué ocurre? Rómulo Gallegos es el presidente, el Parlamento es fundamentalmente ADECO, y Acción Democrática tiene prácticamente todo el poder. Y en lugar de intentar tomar el poder con la mayor mesura posible, es decir, llamando a todos los sectores del país. Involucrando a todo el mundo lo que deben hacer todos los gobiernos que no lo terminan, que nunca lo hacen. ¿Qué es lo que ocurre? Pues realmente se caracterizan por un fuerte sectarismo político, llegando en algunos lances, a pesar de que hayan personas que les cuesta un poco reconocerlo, incluso a la violencia política en contra de las personas que estaban en contra del Partido de Acción Democrática, y eso ocasiona que entonces en este trienio ADECO, fundamentalmente año 47, año 48, Acción Democrática esté sola con el respaldo popular y las otras facciones políticas estén enfrentadas a Acción Democrática, incluyendo las democráticas, ¿no? O sea, que ese sectarismo como que viene... El sectarismo como que viene... Viene de atrás. Viene de atrás, sí, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, querida Yasmín? Claro, con este sectarismo político tan fuerte que tienen los adecos, además, comienzan los militares a incomodarse y comienzan a levantar un poquito la cabeza. Dicen, ya va, pero es que aquí hay tanto conflicto que incluso para faltar las calles de Caracas, bueno, hay que ponerse de acuerdo en un montón de cosas. O sea, se hacen cosas importantes de modo institucional. Cuando tú las lees suenan muy bonitas, pero cuando tú entiendes lo que estaba pasando en el momento, la gente no estaba contenta. Sobre todo porque la gente estaba acostumbrada dentro de todo al orden gomecista. Y ahora sienten esto más o menos como una especie de desorden de un montón de gente que habla y dice cosas, pero las calles no están asfaltadas, hay huelga de trabajadores, o sea, vamos, un conflicto. El ambiente no estaba, no estaba controlado ni estaba atendido. Entonces, ¿qué hace Pérez Jiménez? Pérez Jiménez vuelve nuevamente a levantar la cabeza y dice, ya va, Pérez Jiménez, ¿no? Él dice, esto no puede ser, esto es un desastre. Habla con Carlos Delgado Chalbaud, y este es un momento bastante complicado, porque Carlos Delgado Chalbaud era hijo de Román Delgado Chalbaud, que había sido un hombre gomecista primero, luego antigomecista, que había fallecido en la invasión fallida del Farc, y entonces Carlos Delgado Chalbaud había tenido que crearse en Europa, y se había creado en Europa paralelamente cuando don Rómulo Gallegos estaba exiliado en Europa. Rómulo Gallegos acogió dentro de su familia a Carlos Delgado Chalbaud, y le llamaba hijo, y Delgado Chalbaud le llamaba padre, o sea, esa era la relación que tenían los dos. Luego, Rómulo Gallegos, primer presidente elegido por vía universal, directa y secreta en Venezuela, tenía la mayor confianza en Carlos Delgado Chalbaud. ¿Qué pasa? Porque tampoco es como para hablar mal de Carlos Delgado Chalbaud. Las Fuerzas Armadas ya no querían el gobierno de Rómulo Gallegos. No querían. Estaban molestos con lo que estaba ocurriendo. Estaban molestos y no lo querían. Pero de verdad era tanto el malestar como para quererlo
Sí, sacar, tumbar. sí, claro, por supuesto que no podemos compararlo con ahora porque realmente No, obviamente. la situación política era mucho Muy menos distinto. grave, no mucho menos grave, pero como Claro. eso no había ocurrido, entonces sí estaban ellos un poco ya Ok, molestos. ok. Ellos hablan de este modo con Carlos Delgado Chalbot y con Marcos Evangelista Pérez Jiménez, que realmente es la cabeza que está detrás de todo, y dicen, mira, Delgado, tú o te pones al frente del movimiento o igual lo vamos a hacer sin ti y te vamos a sacar del país. Delgado de alguna manera habla con las Fuerzas Armadas y logra que ellas les den un papelito de requerimientos. Sí, imagínate la cuestión. Las Fuerzas Armadas le iban a dar un papelito de requerimientos al presidente de la República para exigirle que hiciera esos cambios. O sea, realmente está muy mal, ¿no? Y es así tal cual como Carlos Delgado Chalbot va, según dicen los hombres que estaban en ese momento, tenía los ojos aguados, Carlos Delgado Chalbot era su padre, fundamentalmente, los Rómulo Gallegos, junto con Pérez Jiménez, algunos otros oficiales, a hablar con Gallego. Y le dicen, presidente, si usted no cumple con estos requerimientos que fundamentalmente son que expulse a Rómulo Betancourt del país, que se desligue de Acción Democrática y gobierne para todo el país, no para una sola facción política, Ajá. y que, ay, no recuerdo cuál es el otro requerimiento, pero fundamentalmente era esto, que gobernara para todo el país y que se separara de Rómulo Y que Betancourt. expulsar a Rómulo Betancourt. Bueno, Rómulo Gallegos lleva adelante una actitud que es realmente muy republicana, pero quizás no es la más políticamente inteligente posible. Okay. Gallego se pone bravo y le dice, mire, ya, o sea, si yo le hiciera casos a ustedes, que ustedes no tienen que ser deliberantes, tienen que obedecer a la autoridad que es el presidente de la República, correcto. entonces sería el vedette de Miraflores el que no me dejaría pasar a la oficina porque carecería totalmente de autoridad. Ustedes no pueden hacer eso. Y bueno, les dice estas cosas, ¿no? A pesar de ello, ya en ese momento hay un rompimiento entre Rómulo Gallegos y Rómulo Betancourt. Ojo, Rómulo Gallegos ha sido incluso profesor de Rómulo Betancourt cuando Rómulo Betancourt estaba en el liceo. Tenían una gran relación. Pero ya tenían diferencias políticas y ocurre, sobre todo cuando hay tanta tensión acumulada. Porque había quien decía que el que estaba mandando era Rómulo Betancourt. Y eso a Gallegos lo irritaba profundamente, ¿no? Y de verdad que la cosa no era así. De hecho, Betancourt estaba pensando en irse del país y todo para que nos dejaran de decir esas cosas. Bueno, ¿qué es lo que ocurre, querida Yasmín? Gallegos le dice que no a los militares. Y los militares, con el paso de los días, dicen que esto es inaguantable, aquí, mira, hay una crisis aquí, hay levantamientos obreros, esto no va a funcionar, vamos a dar un golpe de Estado. Y le dice Pérez Jiménez a Gallego, usted, a Carlos Delgado Chalbot, ¿usted se pone delante o no? Carlos Delgado Chalbot se pone entonces delante del movimiento. Es lo que dicen que traiciona entonces a Gallegos, porque al final es Carlos Delgado Chalbot el que se pone delante del movimiento, sacan a Rómulo Gallegos del país. Hay cosas muy feas que se dicen en el momento que también poco se habla. Rómulo Betancourt había dicho que si las Fuerzas Armadas se ponían en contra, entonces iban a armar a las milicias arecas para luchar por la democracia, vamos. ¿Qué son estos grupos entonces paraestatales? O sea, esto es delicado. Bueno, es delicado, pero delicado. Como que la historia tiene, bueno, definitivamente yo lo voy a resumir de una forma muy sencilla. La historia definitivamente tiene su pasado. O sea, no podemos ver la historia ahorita sin revisarle el pasado a la historia. Y es feo. O sea, esto no es bonito. Pero vamos a solicitarle un permiso a nuestro invitado del día de hoy, al profesor César Pérez Guevara. Vamos con un compromiso de caraotaradio.com y al regreso venimos para seguir conversando acerca del gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Estamos en 1945, 46, 47, estamos entre el 45 y el 48, ya venimos. Bien, continuamos en compañía del profesor César Pérez Guevara, Marcos Pérez Jiménez, 1945, 1948, sale de la presidencia Rómulo Gallegos. 24 de noviembre del año 1948, los venezolanos que nos ufanábamos en ese entonces de decir que teníamos no solamente un presidente elegido por vía democrática mientras todos los países tenían dictaduras, en la gran mayoría de los países de América Latina estaban bajo soberbios militares, nosotros teníamos un presidente que además era uno de los novelistas más ilustrados de habla hispana. O sea, pero no necesariamente por ser novelista más ilustrado pueden llegar a ser buen presidente. Son dos faenas totalmente distintas. Ese es el tema. Tú por el hecho de que seas un gran novelista, seas muy bueno en alguna cuestión del arte, no quiere decir que seas un buen político. No. Porque ser buen político, vaya. Y sinceramente yo creo que... Ser buen político no necesariamente necesita la ha quedado muy claro que Rómulo Gallegos no era un buen político. Si hacemos caso a Betancourt, para Betancourt era las maravillas de Rómulo Gallegos, a pesar de las diferencias que tenían, claro, pero si uno le hace caso a Pérez Jiménez dice que Gallegos era un tipo brillante, pero él era incapaz de dar soluciones a nada. O sea, él dice, cuando un ministro llegaba con un problema en la oficina del presidente, el presidente le daba un gran discurso explicándole acerca de cómo idealmente podría solucionarse el problema, pero eso no llegaba a nada.
Entonces, Pérez Jiménez, que es un hombre extremadamente pragmático, dice, esto no sirve para nada. O sea, el punto es hacer cosas y no imaginárselas de lo más bonita posible. Ok. Pérez Jiménez da el golpe de Estado entonces junto a Carlos Delgado Chalbot y se forma la Junta Militar de Gobierno a partir del año 1948. ¿Qué pasa? Se tiene el pensamiento de que primero es una etapa de dicta blanda y luego viene la dictadura. ¿Por qué? Porque Delgado Chalbot primero es el presidente de esta Junta Militar de Gobierno y si bien es cierto, se legaliza Acción Democrática, se legaliza el Partido Comunista, que no son lo mismo, a pesar de que haya personas que lo digan, ¿no? De hecho, se llevan pésimos los comunistas y los adeptos, tenían muchas diferencias también ideológicas. Se ataca a los sindicatos, se saca a todos los miembros del poder público y se mete a otro. O sea, hay una movida de mata durísima, ¿no? Pero dentro de todo, con Carlos Delgado Chalbot, no había esa persecución política, a menos que no fueran adecos. Y también, de verdad, me van a disculpar. Eso no se suele decir tampoco porque es mala palabra. Pero no es que los adecos también eran unas palomitas lindas en este momento. Ellos, como consideraban que los habían sacado del gobierno legítimo, ellos estaban constantemente conspirando en contra de las autoridades que estaban en ese momento. Es verdad, eran autoritarios, pero, ¿sabes? No es como que de pronto, yo he visto algunas cosas que dicen, llegaban a su casa, no estaban haciendo nada y lo sacaban, no estaban conspirando. Y era lo normal para ellos, pero no es como que fueran personas no beligerantes, ¿no? ¿Qué pasa? Por extrañas cosas de la vida, a Carlos Delgado Chalbot lo intenta secuestrar en el año 1950, un hombre llamado Rafael Simón Urbina, junto con varios hombres que venían de Coro. Lo pensaban secuestrar, dicen que era Pérez Jiménez el que lo mandó a secuestrar. El punto está en que ese hombre, de pronto, en pleno secuestro, se resiste, si hacemos caso a sumario policial, se resiste y le dispara. Sí, y mataron al Chalbot. 1950. Todo el mundo dice ese muerto de Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez durante todo el resto de su vida dijo ese muerto no es mío, se lo juro, pero hay una carta de la esposa de la esposa de Delgado Chalbot que la publicó en París, porque Pérez Jiménez la sacó del país, y ella dice una cantidad de cosas que vaya, o sea, deja a Pérez Jiménez muy comprometido. O sea, sí le da la responsabilidad sí, a Marcos Pérez Jiménez. Totalmente. ¿Y cuál sería la razón primordial para que Marcos Pérez Jiménez hubiese tomado esa decisión de sacar del panorama político y finiquitar a yo te digo una cosa. ¿Era de verdad una amenaza para Marcos Pérez Jiménez? Yo te digo una cosa, yo no creo que Pérez Jiménez lo haya querido matar, creo que lo quería sencillamente, yo creo sí que tuvo algo que ver Pérez Jiménez en eso, porque Rafael Simón Urbina cuando lo agarra, él dice yo quiero hablar con Pérez Jiménez, dígale que yo siempre lo he apoyado. Y si ese es el principal autor intelectual y material del hecho, ¿cómo es que de pronto en cuestión de minutos estaba muerto? O sea, los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez lo mataron. Sin primero preguntarle nada. Bueno, cuando sucede eso ya no hace falta imaginarse. Te digo, Pérez Jiménez siempre dijo que no tenía la culpa. Pero yo sí creo que, obviamente, es muy raro, pero yo creo que Pérez Jiménez querría en tal caso sacarlo del país, pero no matarlo. Yo creo que de verdad si uno revisa lo que dice Pedro Antonio Díaz, que se supone que fue el que le disparó, creo que fue un accidente. Creo que sí, hubo un momento en que no pudieron hacer nada y si no lo mataron, Delgado Chalbot los iba a matar a ellos porque Delgado Chalbot era un hombre que sabía defenderse, no sabía defensar personas. ¿Qué ocurre a partir de ese entonces, quería Yasmín? Pérez Jiménez es el amo del poder. A partir de ese entonces ya no tiene nadie que le discuta nada. Ahora Pérez Jiménez a partir justamente del asesinato de Delgado. Entonces, Pérez Jiménez, para intentar de alguna manera salvaguardar la forma, se llama Germán Suárez Flamerich, que era un civil, y lo coloca también en la Junta Militar de Gobierno, pero ya no se llama Junta Militar porque tiene un civil, entonces ahora es Junta de Gobierno. Pero nadie se creía eso. ¿Para qué? O sea, ¿era necesario tener ese tipo de juntas a la vista de quién? ¿A la vista internacional? ¿A la vista nacional? De la sociedad en general. De la sociedad en general, de la sociedad venezolana. Porque era como para quedar bien con todos los. Sí, era para decir que tú no querías tener el poder absoluto. Era como para decir, soy un dictador, pero no soy un dictador. Exacto, yo no soy el que está mandando aquí. Yo no soy el chico malo. Entonces, ¿qué ocurre? Pérez Jiménez va teniendo, pues ya tiene el máximo poder, él quiere de algún modo legitimar su situación. Entonces, Pérez Jiménez arma un partido político, el partido político es el FEI, Frente Electoral Independiente, y comienza a llamar a las personas. Bueno, mira, conmigo se vive bien, pero ese partido nació y murió. Eso nada más un partido de Pérez Jiménez. Entonces, claro, comienzan a llamar a las personas para las elecciones. Claro, Acción Democrática estaba ilegalizada y ese era el gran partido de ser. Eso no existía, no podían inscribirse los hombres. Para ese entonces era solamente Acción Democrática. El gran partido, porque sinceramente COPEI era un partido realmente pequeño y de algún modo para una élite política en ese momento. Él nació de una élite y se mantuvo en élite durante muchísimo tiempo, tanto fue así
que la gente no lo reconoció como un partido político masivo, Claro. hasta que la misma población le dijo, bueno, si no bajas los peldaños, si no bajas los escalones y te metes en la sociedad adentro y tocas tierra, pues no vas a pasar de ser un partido Sí, político. estoy totalmente de acuerdo contigo, y fue tal cual así. Y el Partido Comunista también estaba ilegalizado, que tampoco, aquí el comunismo nunca fue masivo como se ha hecho creer, es mentira, aquí la gente no era comunista. Hasta el año 98, aquí la gente comunismo, sinceramente, unos cuantos intelectuales de la UCR, o sea, Ludovico Silva y algunos amigos, aquí el comunismo no era una cuestión masiva. Sí el pensamiento de izquierda, ojo, sí el pensamiento de Es que izquierda. yo creo que el pensamiento de izquierda, el profesor César Pérez Guevara, el pensamiento de izquierda está en toda Latinoamérica. Sí, claro. Está en el mundo, bueno, hoy en día está a nivel mundial. Yo creo que el pensamiento de izquierda más bien se ha empoderado mucho Sí. más en los últimos Se años. ha hecho el poder. Sí, se ha hecho el Pero poder. mira, esto es muy interesante porque, como te digo, para esas elecciones, si uno hace una lectura floja de la historia, como yo veo que lamentablemente se hace mucho, uno diría, bueno, Pérez Jiménez ha debido ganar porque, bueno, no es que todo el mundo quiera a Pérez Jiménez, porque Pérez Jiménez es lo que hace falta. Pues no, tienen que legalizar a los adeptos, a los comunistas, y a pesar de eso tienes tú a COPEI, a URD de Jovito Villalba, que es el segundo partido más popular después de Acción Democrática, pero ese sí estaba legal. Entonces se van a las elecciones y de hecho Pérez Jiménez hace que eligen a miembros notables de la sociedad, gente honesta, para que formen parte de la Junta Suprema Electoral. Y bueno, se da el día de las elecciones y comienza a totalizarse. Y cuando comienza la totalización de los votos, en un punto URD está, pero arrasando, luego está COPEI, luego está el partido de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez está reunido con Laureano Villanilla Lance Blanchard, con otros hombres de otros militares, y ellos dicen, pero ¿cómo vamos a dejar que esa gente se quede con el poder? Pues no, porque la elección era para la Asamblea Nacional Constituyente. Y claro, una vez que tú elegías la Asamblea Nacional Constituyente, tenías mayoría allí y tomabas el poder. Claro. Bueno, Pérez Jiménez dice, yo lo voy a hacer porque ustedes me están pidiendo. Entonces yo me voy a quedar con el poder, vayan y acaben con eso. Bueno, acaban con la totalización de la Junta Suprema Electoral. La gran mayoría de los miembros renuncia, de hecho, renuncia, dicen, prefiero renunciar antes de avalar esto. Y al día siguiente publican, el FEI de Pérez Jiménez obtuvo, bueno, la gran mayoría de los votos, luego URD y luego COPEI. Así, ya. ¿Y Acción Democrática brilló por no, porque Acción Democrática, de hecho, había pedido, como ellos estaban ilegalizados, no podían participar, le habían dicho a sus votantes que votaran por URD. Entonces, te imaginas, URD más Acción Democrática en la sombra, arrasan. Es parte, de hecho, lo que dice Pérez Jiménez. ¿Cómo es que esos adecos se agarren otra vez el poder ahora votando por URD? Así era Pérez Jiménez, ¿no? Bueno, tomó el poder. A partir de ese entonces se arma una Asamblea Nacional Constituyente que lo designa el presidente de la República. Entonces Pérez Jiménez pasa a ser presidente de la República legítimamente a partir del año 52. Entre comillas. Muy entre comillas, hasta el año 57, con su nueva constitución. De 52 a 57. 52 a 57. Pasa a ser él entonces presidente de Venezuela legítimamente. Y sabemos lo que hace, lleva una política faraónica en cuanto a construcción de obras públicas, muchas de ellas solamente son continuación de obras públicas anteriores. No importa, pero las continúan. Exacto. Porque es que aquí tenemos actualmente todo lo contrario. Dejan las obras y nadie las quiere continuar. Y quedan esos elefantes blancos por allí. Bueno, aquí hay cualquier cantidad de elefantes blancos. Sí. Entonces, claro, Pérez Jiménez tiene el poder, si es verdad, una dictadura totalmente, digan lo que digan, o sea, Pérez Jiménez persigue personas, hay personas que desaparecen, hay campos de concentración, o sea, vamos, hay cosas graves, cosas graves que ocurren. Pérez Jiménez es un hombre que expande el gasto público, Pérez Jiménez expande la deuda porque el Estado se entromete en la economía, no es un liberal como lo quieren plantear. Mira, Pérez Jiménez está muy lejos de la práctica económica que va a tener posteriormente Pinochet, o sea, a veces lo quieren comparar, no, son muy diferentes. Pérez Jiménez es un hombre de pensamiento estatista, el Estado se mete. De hecho, si uno revisa lo que yo llamo la memoria de Pérez Jiménez, él dice allí que no era ni anticomunista ni anti nada. O sea, él era pragmático. Él lleva adelante las cosas según su nuevo ideal nacional, que era hacer las cuestiones y listo, era un nacionalista. ¿Cómo deja Marcos Pérez Jiménez al país una vez que sale del poder? Me lo va a decir al regreso porque vamos con un compromiso de caraotaradio.com del programa Al Grano y al regreso continuamos nuestra conversación con el profesor César Pérez Guevara y hoy el tema Marcos Pérez Jiménez. Bien, regresamos en compañía de nuestro invitado del día de hoy, el profesor César Pérez Guevara. Estamos conversando acerca de Marcos Pérez Jiménez, ya en un gobierno, entre comillas, democrático, pero que a todas luces se sabe que no, que se instaló, manipuló. Es lo que últimamente están haciendo algunos países, que manipulan las elecciones, quitan acá, ponen allá y terminan instalándose
y después tratando de exhibir que son producto de una votación democrática. Pero bueno, fueron 5 años. Expande el gasto público, me decía, empieza y continúa una serie de obras de infraestructura espectaculares que hoy en día las disfrutamos, sí, es cierto, no lo podemos negar, pero en esa época también desaparecieron, habían torturas. Bueno, pero esto está vigente. Las torturas pareciera que ni siquiera necesitas de ser una persona autoritaria o un dictador. No necesariamente se necesita dar un golpe, instalarse en el poder para torturar. Hoy en día hay países que tienen, entre comillas, gobiernos democráticos y bueno, es una falta de respeto a los derechos humanos, violación a los derechos humanos, torturas, desaparecidos, exilados, o sea, porque lo hay. Sí, por supuesto. Pérez Jiménez es un dictador clásico, ¿no? Yo creo que es un dictador nacionalista clásico de los años 50, muy popular en América Latina por ese entonces. Y pues el hombre logra este nivel de vida, otorga nuevamente concesiones petroleras, se mantiene fundamentalmente con su santa palabra, tiene a Pedro Estrada, que es el gran policía que persigue a los enemigos políticos y se les hace pasar tan mal, ¿no? Por supuesto, la propia constitución de Pérez Jiménez, que lo había elegido presidente, lo obligaba a que en el año 57, después de 5 años de gobierno, vinieran unas nuevas elecciones. Una elección es algo alternativo. Tú le propones a las personas diferentes candidatos y tú votas por el que más te guste. Primero tenía ilegalizado a Acción Democrática, ilegalizado a los comunistas. A URD, como Jovito Villegas se había puesto bravísimo porque le habían robado las elecciones, lo terminaron sacando del país. Y URD estaba, ¿saben? Básicamente también ilegalizado. Y nada más le quedaba a Copey, porque eso a veces la gente no le... Ahora, usted ha dicho varias veces partido político ilegalizado. Eso también es una costumbre del pasado que se mantiene en el presente. Claro, sí. En Venezuela se han legalizado muchos partidos políticos en diferentes momentos políticos. Sí, ha pasado. Sí, bueno, o sea, parece que es una práctica. Es algo así como, en estos momentos me perturbas, me molestas, busco la forma de ilegalizar. Totalmente. Pero es que acaso el Estado tiene la llave de esos partidos, es el dueño de esos partidos. Eso lo hacen solamente estados que no están manejando una democracia plena, como podríamos entender nosotros en una pata democrática interamericana. Okay. Eso no son las formas. O sea, no es una prerrogativa del Estado bloquear una agrupación política si es un Estado democrático. Eso no se puede. Ahora, no menos cierto es que los partidos políticos, si están como partidos, también tienen que cumplir con lo que la ley de partidos Claro, obliga, y en general tiene que cumplir con la Constitución y las leyes, y por supuesto que si es una agrupación terrorista es una cosa diferente, ¿entiendes? Pero si es una agrupación política, eso es otra cosa. Pero las agrupaciones políticas, si hay eventos políticos, tienen que concursar. Yo no puedo tener un partido y entonces, bueno, en esta elección no me provoca concursar. Esto no es un certamen de belleza, voy a esperar el próximo. No, en esta como que tampoco, como que voy a seguir esperando. Entonces tengo el partido resguardado, tengo un compromiso con una población, pero lo tengo engavetado. Hasta que la oportunidad me favorezca, entonces ingreso en la competencia. Bueno, tampoco. Todo eso, quería decir, depende, por supuesto, de las prácticas, de la cabeza de los partidos, ¿no? Hay veces que se toman decisiones que la gente no logra comprender, pero en principio sería culpa de ellos, ¿no? Que la gente deje de confiar en ellos. Pero bueno, volvemos al caso de los partidos. Te vas a reír, porque sinceramente lo que hace Pérez Jiménez es... Copey se había mantenido exactamente allí, viviendo en Venezuela, con sus principales miembros en Venezuela sin ninguna clase de inconveniente. Rafael Caldera tuvo un programa en televisión durante esa época. O sea, en principio, los que no eran perseguidos eran los copellanos. Y por supuesto, los adicos lo veían con bastante resentimiento y los hombres URD también, porque Caldera estaba por ahí tranquilo con los copellanos. Entonces ellos estaban haciendo política. En ese momento, mientras Pérez Jiménez se le lavó el poder. Eso a veces los copellanos no lo quieren reconocer, pero eso ocurría. Entonces, claro, cuando vienen las elecciones en 57, Rómulo Betancourt le escribe una carta a Rafael Caldera, le dice, usted sí puede ser presidente, como yo se lo dije una vez, vamos a apoyarlo todos los partidos democráticos para que usted saque a Pérez Jiménez. Y Pérez Jiménez, que no había tocado a Caldera, en el año 57 lo manda a apresar. Lo manda a apresar de una vez, sin ninguna clase de cuestión. Él iba con su suegra en el carro y bueno, llega la gente de la Seguridad Nacional, se monta en el carro y le bueno, me molestaba, lo saco de circulación. Exacto. Y Pérez Jiménez, en lugar de hacer unas elecciones,
dice, no, pero es que no, él no confía en que la gente vaya a votar. Por eso te digo, Pérez Jiménez no era popular. Pérez Jiménez se inventa, a través de Laureano Villanilla Planchard, un plebiscito. O sea, eso no son unas elecciones. Como te digo, elecciones es que tú le presentes a la gente varios candidatos y la gente elija. No, un plebiscito es lo que él hace, que es preguntar a la gente, ¿usted quiere que yo siga con mi mandato 5 años más, sí o no? Eso no está en ninguna parte. O sea, eso es una vulneración, pero eso es vulnerar la Constitución con una vagabundería jurídica, una vagabundería leguleya. Claro, además de esto, todo el mundo sabe que Pérez Jiménez va a trucar los resultados de la elección, del plebiscito. Nadie va a votar y de pronto al día siguiente sale un gran porcentaje de gente votando y la gente sí, yo amo a Pérez Jiménez. Es mentira, por supuesto, ¿no? Entonces eso ocurre y las Fuerzas Armadas a finales del año 57 ya comienzan como a sentirse un poco turbulentas y a inicio del año 58 comienzan levantamientos en diferentes espacios de las Fuerzas Armadas. Varios de los requerimientos son, no quieren más a Pedro Estrada. Estamos obstinados de ese ambiente de miedo en que se vivía en el país. También están bravos con Laureano Villanilla y Lanz Planchard. Pero Jiménez le saca a ambos del país y puede arremeter varios momentos en que hay en contra de él, pero con el paso del tiempo comienzan siempre levantamientos a lo largo de enero, levantamientos, y sobre todo comienzan a levantarse los jóvenes cadetes. Cuando Pérez Jiménez se da cuenta que son los cadetes los que se están levantando, Pérez Jiménez dice, yo me fui porque yo no mato cadetes, o sea, yo no mato muchachos. Una cosa rara, porque un hombre que tenía tan poco escrúpulo en contra de sus opositores políticos, cuando ve que son sus muchachos, porque Pérez Jiménez amaba a las Fuerzas Armadas, él había trabajado mucho en ese componente, ve lo que hizo en los próceres, por lo menos, para edificar una calidad de las Fuerzas Armadas venezolanas y que no fueran cualquier cosa, ¿no? Él dice, cuando yo me di cuenta que la institución que yo había trabajado más, que eran las Fuerzas Armadas, no comprendieron mi proyecto, preferí irme. Y eso es verdad, digan lo que digan. Pérez Jiménez podía acabar con ese golpe de Estado, desbaratarlo de la manera más sangrienta posible. Pero no. Pérez Jiménez, tal cual como Medina Angarita, dijo, yo no mato cadetes. Agarró el hombre, buscó unas maletas, unas cuestiones, se llevó unas cuestiones y se fue Pérez Jiménez al país. Y es así como va a comenzar entonces la etapa punto fijista democrática de Venezuela, en la cual ahora los adecos se dan cuenta de los errores que habían cometido años atrás, y Betancourt llega con un discurso, que es un discurso que tiene que ser escuchado por todos los venezolanos, porque es un discurso histórico muy importante, en el cual él dice, no más el cainismo, no más la persecución política, no más el credo en que sencillamente nos digamos la mayor cantidad de barrabasadas. Pero le voy a decir una cosa, esa será una lectura obligada hoy, mañana y siempre, porque pareciera que los políticos no se han leído ese discurso. Parece, es muy lamentable. Parece que los políticos de verdad como que va a tener que ser una recomendación del programa Al Grano cada vez que se siente un político. El discurso. Le vamos a tener que preguntar, nárreme un pedacito, una estrofa del discurso de... Es increíble, de Rómulo Betancourt. Pues entonces, los adecos que habían cometido estos errores, este sectarismo político, ahora se reúnen con URD, se reúnen con COPEI, que tienen todas las antipatías del mundo, estas tres fuerzas políticas, para llegar a un gran arreglo, un pacto en lo fundamental para echar el país adelante a través de la democracia. Y eso es lo que se llama como Pacto de Punto Fijo, firmado el 31 de octubre del año 1958. A partir de allí, se hace un programa mínimo de gobierno, que también es parte conformante del pacto, y eso es lo que permitió que durante 40 años Venezuela tuviera un sistema alternativo en el cual se respetaran los resultados electorales fundamentalmente. Pero de esa época hablaremos en otra oportunidad. Claro, yo me invitas y yo vengo. No, claro que sí, porque son 40 años alternando el poder, que yo no sé hasta qué punto eso benefició y es una de las razones por las cuales estamos donde estamos hoy en día. Yo te diría dos cositas nada más, sí, que te digo, me encantaría decirte estas dos cositas antes de finalizar el programa. Claro. Pérez Jiménez siempre fue profundamente impopular cuando era presidente. Cuando los adecos comienzan a gobernar, con Rómulo Betancourt comienzan a levantarse las izquierdas radicales, los comunistas, el porteñazo, hay varios levantamientos y Betancourt los reprime con fuerza. Digan lo que digan, los reprime durísimo. Y entonces comienza a surgir una nueva voz diciendo, ay, con Pérez Jiménez. Bueno, y a Pérez Jiménez lo lanzan como candidato a la presidencia en los años posteriores, y parecía que Pérez Jiménez podía tener una posibilidad, porque Pérez Jiménez primero paga aquí cárcel, esa gente tampoco lo sabe, Pérez Jiménez es extraditado gracias a John F. Kennedy, y en Venezuela paga cárcel, poquísimo se sabe. Luego se vuelve a ir, la gente lo postula para ser presidente de la República, y es cuando nos inventamos aquí en Venezuela, fundamentalmente Rafael Caldera fue uno de los grandes responsables, la enmienda Pérez Jiménez. Cualquier ciudadano que haya sido encarcelado por peculado en contra de la cosa pública está inhabilitado para ser presidente de la República.
Pérez Jiménez le clavan un cargo por inhabilitación, luego Pérez Jiménez no puede ser presidente de la República. Entonces, Esa claro, es la razón. sí, Claro, yo no la recordaba con precisión. la enmienda Pérez Jiménez. La enmienda Pérez Y Jiménez. Carlos Andrés Pérez llega a ser el presidente de la República en esa etapa y cambia totalmente. O sea, Betancourt, Leoni. Lo primero de Rafael Caldera fue una cuestión, de Carlos Andrés Pérez fue una cosa, pero a partir de allí se crea otro sistema. Dentro del punto fijismo hay otra manera de hacer las cosas que se va depauperando hasta que pasa lo que pasa y llegamos al año 98, pero bueno, hablamos de eso en otro Sí, programa. esos son años que probablemente nos enseñen y nos refresquen y podamos entender el presente, basado en lo que pasó en esos 40 años, porque yo creo que la gente ha sido bien mezquina en términos generales a la hora de analizar esos 40 años. Yo creo que hay que ser un poquito más open mind, más abierto. Profesor César Pérez Guevara, un placer haberlo tenido nuevamente aquí en Algrano, en carabotarradio.com. Finalizamos. Marcos Pérez Jiménez luego fallece en España, ¿correcto? Sí, Marcos Pérez Jiménez ya sin ninguna clase de posibilidad de poder llegar al poder, se queda viviendo en una de las zonas más ricas de Madrid, de hecho, bajo la venia de Francisco Franco Gamón, del gran jefe de Estado español. Luego fallece Franco, pero está muy bien Pérez Jiménez en España. Tiene una colección de autos privados, vive con bastante lujo, Pérez Jiménez de hecho. Cuando él le dicen, él señala que él era un hombre que sabía cómo administrar e invertir su dinero y que todo viene gracias a inversiones. Pero por supuesto siempre va a ser señalado por la gente que vivía tan cómodo porque había cometido peculado en contra de la cosa pública. En fin, muere en España Pérez Jiménez, diciendo que él nunca hizo nada a favor de la educación, ni a favor de la vivienda, ni otras cosas que eran proyectos sociales, porque él estaba muy ocupado primero haciendo cosas arquitectónicas y que luego se iba a encargar de eso. Pero si te das cuenta, Pérez Jiménez realmente, en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a mortandad de hambre, son estadísticas terribles las que tiene Pérez Jiménez. Y por supuesto la democracia. ¿Usted cree que si no hubiese aparecido la enmienda Pérez Jiménez y él se hubiese candidato, cree usted que hubiese logrado el respaldo en ese momento del pueblo venezolano? ¿Sabes que de hecho esta clase de planteamientos son contrafactuales y por lo general, o sea, históricos no son, pero uno intentando ver algo, yo no creo que él hubiese ganado, fíjate. Creo que habría tenido una gran cantidad de votos, pero yo creo que los adecos eran tan populares en ese entonces que habrían ganado. Incluso, esto también pasa, podemos hablar de eso en otro programa, con Reina Tolina. Reina era muy popular, pero Acción Democrática y COPEI estaban en la cima de popularidad. Bueno, pero el problema de Reni es que lo perdemos en plena campaña. Y Ajá, entonces queda esa incógnita allí. ¿Por qué murió Reina Tolina? Sí. ¿Qué pasó con Reina Tolina? Sí, eso es un temazo, ¿no? Y de verdad que uno lo recuerda con muchísimo cariño y quedó en la historia como una gran incógnita. En nuestra historia siempre va a quedar esa pregunta, ¿qué fue lo que pasó con Reina Tolina? Ahora sí lo despedimos, profesor César Pérez Guevara, muchísimas gracias. Y nos toca llegar al final de nuestro espacio por el día de hoy. Los voy a dejar con buena música. En la dirección nos acompañó Mirla Castellanos, en la producción de Grano Jessica Fernández Pérez, en los controles Jaylin Acevedo y de los micrófonos se retira quien les habló, Jasmine Roger. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y recuerden mis redes @Jasmine Roger para Twitter, Instagram y Facebook y mantengan las mínimas medidas de bioseguridad, por favor. Eso todavía está en el ambiente. Así que cuídate y cuida a los tuyos. Será entonces hasta mañana.